Y el cardenal arzobispo de Guayaquil, Luis Cabrera, se prepara para acudir al Vaticano para el funeral del Papa Francisco y el cónclave que se dará a mediados de este mes de mayo. El religioso ecuatoriano es parte del listado de los cardenales que pueden votar y ser elegidos como el sumo pontífice. Miremos. Hace solo 6 meses, el Papa Francisco anunció el nombramiento de 21 nuevos cardenales, entre ellos el arzobispo de Guayaquil, Luis Cabrera. Y la mañana de este lunes fue convocado para dirigirse al Vaticano, tras el anuncio oficial del fallecimiento del Santo Padre. Bueno, nos enviaron ahora ya utilizando los medios digitales un correo electrónico indicando que el cardenal Rey, que es el decano del colegio cardenalicio, nos ha convocado ya para mañana para el consistorio. Lógicamente así serán los que están cerca de Roma y viven muy cerca, seguramente los cardenales de Europa. Los demás iremos haciendo maletas y poco a poco dirigiéndonos hasta Roma. El ahora cardenal arzobispo de Guayaquil, al ser menor de 80 años, participará en el cónclave para la elección del pontífice número 266. Cardenales son 252. Pero de los 252 eligen los que tienen menos de 80 años. Pueden elegir y ser elegidos. Estamos hablando de un número de 138 cardenales en este momento. De tal manera que todos los que entramos allá, vamos con esta misión de elegir al que el Señor nos inspire. Luis Gerardo Cabrera Herrera tiene 69 años y nació en Azogues. Es franciscano y se mostró muy cauto al ser consultado si es posible tener un papa ecuatoriano. Nombres, siquiera hay 138 nombres. De tal manera que ahí cada quien elucubra, piensa, se imagina. Pero repito, más allá de los cálculos humanos que podamos hacer, siempre es el Espíritu Santo. Porque de hecho, si ustedes ven en la historia, casi ninguno de los que han entrado papables han salido como papa. Se espera que el cardenal oficie una misa este martes en su capilla privada antes de partir a Roma, informó Carolina Pimentel. Después de 15 días de la muerte del Papa Francisco, el Vaticano sigue un proceso conocido como el cónclave para elegir al próximo pontífice a través de una votación. Vamos a conocer de qué se trata y quiénes son los cardenales más opcionados. La muerte del Papa Francisco ha conmocionado al mundo y ahora el Vaticano debe asegurarse de seguir un proceso al que se lo conoce como cónclave. Este es un mecanismo tradicional para elegir al nuevo Papa durante un consenso. Que significa una habitación cerrada con llave, con clave, es decir, con una llave, con una llave. En total serán 138 cardenales electores, todos menores de 80 años, quienes se encerrarán en la Capilla Sixtina para llevar a cabo la elección del sumo pontífice. Este proceso no es fácil y puede llevar días o incluso meses. Y en los días posteriores, 2, 3 días, puede ser que salga después de 4 votaciones máximo por día, un humo blanco. Si no hay resolución, nada. Y sale negro. Las normas del Vaticano establecen que deben pasar al menos 15 días desde la muerte o la renuncia del Papa para que se inicie el cónclave. Y las reglas son muy sencillas. Los electores deberán escribir en un papel el nombre de quien deseen que sea el próximo Papa. El voto es totalmente secreto y para ser elegido hacen falta al menos 2/3 del total de los votos. Es decir, de acuerdo a aquella inspiración del Espíritu, porque ellos rezan el himno del Veni Creator Spiritu al iniciar el cónclave, invocar al Espíritu Santo, y durante todos esos días están en oración. Tienen sus momentos de oración. Desde la muerte del Papa Francisco ya se escuchan los nombres de unos posibles candidatos. Entre ellos se encuentran Fridolin Ambongo Besungu, de la República Democrática del Congo, Matteo Zuppi, el presidente de los obispos italianos, Pier Battista Pizzaballa, también italiano, quien se encuentra como el obispo de Jerusalén, o Luis Antonio Tagle, el arzobispo de Manila en Filipinas, Carlos Aguiar Retes, el arzobispo de Ciudad de México, o incluso Ángel Fernández Artime, de España. También se murmura que hay buenos candidatos de Corea del Sur y Hungría, pero la decisión final la conoceremos al finalizar el cónclave. El tema de la edad, la procedencia, el origen, las tendencias, las críticas, son parte de esos perfiles que pueden en este momento ser proactivos, es decir, ayudarle al candidato a que se consolide.
Entre los 138 cardenales electores también se encontrará Luis Cabrera, el único ecuatoriano que formará parte del cónclave para elegir a quien tomará la administración de la Iglesia Católica. Informó Mía Sabeli Carrera. En 2015 el Papa Francisco llegó a Ecuador con un mensaje de unidad, paz y esperanza. Esto lo hizo durante 4 días. El sumo pontífice recorrió ciudades como Quito y Guayaquil, ofreció 3 misas campales, se reunió con la cúpula de la Iglesia Católica de nuestro país y también ratificó sus compromisos por reconfortar a los sectores vulnerables. A las autoridades locales para alcanzar la reconciliación y la unidad nacional. Señor presidente, podrá contar siempre con el compromiso y la colaboración de la Iglesia para servir a este pueblo ecuatoriano que se ha puesto de pie con dignidad. Posteriormente, el sumo pontífice se trasladó a Guayaquil. Curiosamente, logró que Jaime Nebot y Jorge Glass juntos le den la bienvenida. Francisco visitó el santuario de la Divina Misericordia y más tarde ofreció una misa campal en el Parque Samanes, a la que asistieron más de 650,000 personas. Al día siguiente, ya de regreso en la capital, Francisco ofreció otra misa campal, esta vez en el Parque Bicentenario, a la que acudió cerca de 1 millón de fieles, quienes, extasiados, escucharon su palabra de misericordia y piedad. Los cristianos queremos insistir en nuestra propuesta de reconocer al otro, de sanar las heridas, de construir puentes, de estrechar lazos. Solo manito, sí. Uy, sí, emoción. Uy, no tengo palabras. Me hizo llorar y ahí es una cosita muy, como que me hizo chispitas. Un sentimiento bastante sincero, bueno, algo grande, indescriptible. El sumo pontífice también visitó la iglesia de San Francisco, la Universidad Católica y la Nunciatura Apostólica. El humor del Papa nunca dejó de estar presente en su prédica. El 9 de julio, en el santuario de la Virgen del Quinche, Francisco se despidió de Ecuador, resaltando la vocación espiritual y católica de su pueblo. Noté que había algo raro. Pedir la bendición desde el más viejo hasta la guagua, que lo primero que aprendes a hacer así. Francisco prometió regresar a Ecuador. Sin embargo, su agenda y las enfermedades no permitieron que el Papa cumpla con su promesa. Informó Álvaro Terán. Durante su estadía en el país en 2015, Francisco pasó por la Unidad Educativa Bilingüe Javier, donde compartió con los sacerdotes y autoridades de la comunidad jesuita en Guayaquil. Dialogamos con el padre Juan Cabana y la rectora de ese plantel, Carolina Aranda, quienes guardan la vajilla y el sillón que utilizó el pontífice en su visita. Su visita alteró a la comunidad académica y jesuita de la Unidad Educativa Bilingüe Javier, en Vía a la Costa. Era 5 de julio y el Papa Francisco estaría solo 3 días en Guayaquil. Venía de la misa campal en el Parque Samanes. Se quedó 1 hora. Fue algo que nos llenó muchísimo el corazón. Más de 3.000 personas estuvimos desde las 5 de la mañana preparándonos, desde espacios de oración, cantos y demás actividades que nos ayudaban a ir avivando el corazón. El padre Juan Cabana cuenta que lo conoció en su juventud, mientras efectuaba su preparación sacerdotal en Argentina. Él sí predicaba con el ejemplo. Los días sábados que nosotros salíamos a hacer el apostolado, él se quedaba lavando la ropa
Él personalmente lavaba la ropa y después salía a tender la ropa en los cordeles. Y es que lo veíamos. Y después iba a plancharla. O sea, sabíamos que eso hacía el superior por nosotros. Acá visitó la casa de la comunidad jesuita, estuvo en la capilla, el comedor y conversó con las autoridades. De conversar con el padre Paquito alrededor de unos 3 minutos. También oró en la capilla de la comunidad, tuvo un almuerzo con alrededor de 22 jesuitas. Le abrió a la iglesia una nueva manera de entenderse a sí misma y de funcionar en este mundo, que es escuchándonos unos a otros, escucharnos con los laicos, con los sacerdotes, con los obispos, con las religiosas. No dubita al afirmar que fue un papa revolucionario, que eso granjeó el escozor del ala conservadora de la Iglesia Católica. A todo pecho dice, para él no existía ideología de género. Todos somos hijos de Dios. Porque la iglesia tiene que caminar al ritmo de la humanidad, no puede quedarse anclada a formas del pasado. La esencia es como una ropa que uno tiene que ir cambiando según el tiempo en que está viviendo. Carolina Arana muestra una especie de museo, el santuario que custodia las cosas que tocó y usó el sumo pontífice. Objetos religiosos que fueron bendecidos por el Papa Francisco. Recordándolo, ¿no? Sobre todo ese testimonio de servir a los demás desde este amor y misericordia. Elaboraron todo lo que contenga su silueta y hoy se ha convertido en una sombra gigantesca que a esta hora recoge sus pasos en los pasillos de la Basílica de San Pedro. Haré la bendición. Informó. Estamos de regreso con más información. Esta es la primera emisión de TVC Noticias. La reforma parcial al artículo 5 de la Constitución, que busca levantar la prohibición de la instalación de las bases militares en nuestro país, tendrá que esperar hasta la próxima asamblea para ser discutida en segundo y definitivo debate. Esto ocurre debido a que la mesa legislativa a cargo del proyecto solicitó una prórroga a fin de recopilar la información y documentos necesarios previo a la aprobación del informe final. La iniciativa presidencial de eliminar la prohibición para el funcionamiento de bases militares extranjeras en Ecuador deberá esperar a la próxima asamblea para ser discutida en segundo y definitivo debate. La comisión ocasional que tramita la reforma parcial al artículo 5 de la Constitución solicitó una prórroga al Consejo de Administración Legislativa a fin de culminar con los procesos legales y administrativos necesarios para emitir su informe final. La presidenta de la comisión, Gisela Garzón, de la bancada de Revolución Ciudadana, aseguró que este pedido no pretende dilatar el tratamiento de la reforma. Únicamente, dijo, busca fortalecer su discusión. Y ponemos a su consideración la posibilidad de solicitar prórroga, que es la única vez que podemos hacerlo, como les había informado, no con el fin de dilatar la entrega del informe, sino con el fin de tener la holgura de los días pertinentes, es decir, que la Secretaría pueda tanto remitir a la Presidencia como adjuntar todas las actas correspondientes a las sesiones desarrolladas en estos días. El Consejo de Administración Legislativa será el órgano encargado de aprobar o denegar la prórroga y sobre la base de la justificación presentada por la comisión definirá los días adicionales a ser concedidos para finiquitar su tratamiento. Los informes definitivos que serán entregados al Pleno de la Asamblea Nacional o a la Secretaría de la Presidencia la semana del 5 de mayo. La bancada de ADN mostró su malestar ante la solicitud de prórroga, pues acusó al correísmo que preside la comisión de dilatar el tratamiento del proyecto y bloquear su discusión en el Pleno. El presidente de la República, Daniel Noboa, envió este tema a la Asamblea en octubre del año pasado. Se torpedeó, se trató de, con base a mañoserías, intentar de dejarle a un lado este tema que es tan importante. Informó Álvaro Terán. Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, desmiente las acusaciones de la jueza Nubia Vera sobre supuestas presiones para que falle en contra de la vicepresidenta Verónica Abad. Godoy rendió su versión en la Fiscalía General del Estado.
En medio de un fuerte cordón policial llegó Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, a la Fiscalía General del Estado, para de forma libre y sin juramento rendir su versión en torno al caso denominado Pendrive. ¿Usted insiste, doctora, en que Mario Godoy le presionó a usted de alguna forma para que falle de alguna forma determinada en lo de Verónica Abad? Lo que consta en la denuncia, las amenazas yo ya las di a conocer públicamente, me entregaron el pendrive con los insumos de la sentencia. Entonces esas declaraciones fueron públicas ante los medios de comunicación. ¿Usted de alguna forma nunca ha presionado a nadie? De ninguna manera, lo niego rotundamente, no existió ningún tipo de presión absolutamente con nadie y en este caso, como les digo, es un discurso que ya ha llegado al agotamiento y creo que los hechos de hoy están hablando. Ustedes también pueden observar el tema de los chats ligados, se habla de la señora Vera, se habla de retirar una denuncia en contra de ella. ¿Quién está pidiendo eso? ¿Con qué intereses? ¿Y para favorecer a quién? Aquí se investiga una supuesta obstrucción a la justicia, delincuencia organizada y tráfico de influencias. Nosotros continuamos porque nuestra lucha no es una lucha coyuntural, es una lucha por la justicia, por la transparencia en nuestro sistema judicial. Estamos a la espera también de que ya se develen los resultados de la pericia del pendrive y de la computadora, de la laptop de la señora jueza, donde se habría descargado también este archivo. Godoy está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias. ¿Usted podría iniciar en ese momento algún tipo de acción legal en contra de Nubia Vera? Precisamente inmediatamente que se dio todo este show orquestado por parte de la señora, tanto en la entrega de su sentencia verbal como en la asamblea, nosotros inmediatamente, yo particularmente, inicié las acciones del caso. Llevan procesos penales, uno en acción privada y otro que se está ventilando también en la Fiscalía General del Estado. ¿Por qué caso es del suyo? Nosotros iniciamos una acción privada de calumnia respecto de la señora por sus aseveraciones. Entre tanto, Vera continúa en funciones, informó Héctor Romero. Y en otro caso, a través de una acción de protección, Óscar Ayerbe pretende que se le designe como consejero principal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ayerbe argumenta que el nombramiento de David Rosero es ilegal. Inconforme está Óscar Ayerbe al verle a David Rosero como consejero titular del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, por lo que presentó una acción de protección. En contra de la Asamblea Nacional, el Consejo de Participación Ciudadana y otros actores, es evidente que han infringido en violaciones constitucionales. David Rosero Minda fue destituido por la Corte Constitucional y por ende la pregunta que hizo Viviana Veloz, presidenta de la Asamblea Nacional, al Procurador General del Estado, que en nuestra opinión era absolutamente innecesaria. Ayerbe se siente perjudicado ya que esa nominación, acota, le corresponde a él. El sorteo de la causa está en la Unidad Judicial de Contravenciones Penales de Tránsito en Tumbaco y la jueza o el juez, la jueza es Nancy Núñez Córdoba. Ciro Guzmán del Colegio de Abogados de Pichincha ve sin sentido el reclamo de Ayerbe, ya que el artículo 15 de la Ley Orgánica de Servicio Público, en este caso, no se aplicaría. Decía, no tiene razón, porque el artículo 15 de la LOCEP se aplica como parte del régimen disciplinario para aquellos funcionarios que, habiendo sido nominados, designados dentro de una institución, cometan una falta grave, sean sujetos del régimen disciplinario, de un sumario administrativo, por ejemplo, y puedan eventualmente haber sido destituidos. Ellos no pueden volver durante 2 años al servicio público en ninguna institución y luego de los 2 años no pueden volver de por vida a la institución de la que fueron destituidos. Recordemos que Rosero nuevamente obtuvo el apoyo de la gente en las urnas. Él es un funcionario de elección popular, que era miembro del Consejo de Participación Ciudadana, junto con otros miembros fueron destituidos del Consejo de Participación Ciudadana por la Corte Constitucional y obviamente luego de 2 años, más de 2 años, él participa en una elección popular, el pueblo le da
los votos suficientes, que entiendo son superiores en algunas decenas de miles a las del ingeniero Oscar Ayerbe, le da el derecho a David Rosero de volver al Consejo de Participación Ciudadana. No queda más que esperar el pronunciamiento de la autoridad competente, informó Héctor Romero. Contarles ahora que el presidente Daniel Noboa vetó por completo el proyecto de ley de servicio cívico-militar voluntario. Según señaló el primer mandatario, esta ley afectaría a la administración de las Fuerzas Armadas y carece de claridad en derechos y obligaciones de los participantes. De hecho, el Ejecutivo señaló que la norma, que fue presentada por el asambleísta Pedro Velasco, generaría incertidumbre y riesgo de vulnerar derechos constitucionales. Y aunque en un inicio el Ejecutivo mostró dudas sobre cumplir con la disposición de la Corte Constitucional respecto a la viabilidad de un comité interinstitucional para combatir la delincuencia, finalmente ha confirmado que acatará la sentencia y enviará un delegado cuando el organismo sea instalado. Finalmente, el gobierno ha dado luz verde y confirmado su participación en la conformación de un comité interinstitucional destinado a enfrentar la inseguridad y el crimen organizado. Así lo informó Stalin Andino, secretario general jurídico de la presidencia, mediante un comunicado dirigido a la Corte Constitucional, en el que señala que el primer mandatario enviará su respectivo delegado una vez que el órgano jurídico instale dicho comité. Ahora el presidente ha manifestado que cumplirá parcialmente el fallo emitido en medio de las tensiones entre el Ejecutivo y el aparato judicial. Dicha controversia surge tras críticas del órgano constitucional al uso reiterado del estado de excepción por parte del gobierno, advirtiendo que ya no puede invocar el conflicto armado interno como fundamento jurídico para su aplicación. En esa misma resolución, la Corte ordenó la conformación de un comité con la participación de 17 delegados provenientes de 2 instituciones distintas. Hasta el momento se han designado 7 representantes, 5 por parte de la Asamblea Nacional y 2 por la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, aún están pendientes las designaciones por parte de la Fiscalía General del Estado y el Consejo de la Judicatura para integrar esta instancia, cuya finalidad es coordinar la planificación de políticas públicas orientadas a combatir el crimen organizado. Cabe señalar que la sentencia emitida por la Corte Constitucional el 21 de febrero no establece un plazo específico para la instalación del cuerpo colegiado. Informó Julián Calahorrano. Un amplio operativo conformado por autoridades gubernamentales, la Policía Nacional y Fuerzas Armadas fue desplegado en el Hospital Carlos Andrade Marín. Esto con el objetivo de atender las denuncias del personal administrativo, quienes afirman haber recibido amenazas por parte de una presunta red de corrupción infiltrada en la red pública. En medio de un fuerte despliegue policial y militar, Giancarlo Lofredo y John Reinberg, ministros de Defensa y del Interior, se hicieron presentes en el Hospital Carlos Andrade Marín en la ciudad de Quito para liderar la intervención por posibles amenazas al personal del hospital, especialmente en el área de contrataciones. Las autoridades respaldadas por la Policía Nacional y el bloque de búsqueda del Ejército ingresaron a las instalaciones de la Casa de Salud, algo similar a lo que realizaron hace un par de meses en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo en la ciudad de Guayaquil. Según las autoridades de gobierno, el personal del Andrade Marín trabaja bajo riesgo, por lo que la intervención pretendía informar sobre el acompañamiento permanente para el personal afectado. El ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, confirmó la existencia de intentos de amedrentar al personal hospitalario. Básicamente amenazas a la vida, seguimientos, daños a bienes. Este grupo, que es multidisciplinario, tiene la capacidad de ir área por área y hacer recomendaciones en diferentes temas de seguridad, infraestructura de seguridad, procesos de seguridad y sobre todo dar un acompañamiento al personal que está trabajando para que se sientan más seguros y puedan denunciar si es necesario, si es que han habido amenazas o extorsiones. Por su parte, John Reinberg, ministro del Interior, ha dispuesto la instalación de un equipo de élite para trabajar con los empleados de manera permanente y realizar las investigaciones correspondientes. Luego de nuestra visita va a quedar un grupo operativo del bloque de seguridad que va a trabajar aquí con los más de 4.400 empleados que existen aquí en el hospital para revisar, analizar, investigar todo lo que concierne a estas amenazas que ha habido al personal que trabaja y las contrataciones. El que va a hacer el levantamiento de información necesaria para poder determinar la participación probable de empleados que estén aquí o de gente externa que esté atemorizando, amedrentando a los empleados. Informó. Esta es la primera emisión de TVC Noticias. Continuamos informando.
En la provincia de El Oro, 8 integrantes de una banda de extorsionadores, entre ellos 5 sujetos de nacionalidad venezolana, fueron capturados por la policía en el cantón Pasaje. Uno de los extranjeros ya habría sido detenido anteriormente y solo tenía una disposición de presentarse ante la autoridad una vez a la semana. Tras una persecución ininterrumpida donde los sonidos de los disparos y el rechinar de las llantas alarmaron a la vecindad de un sector del cantón Pasaje, la policía logró la captura en principio de 3 sujetos quienes se movilizaban en este taxi. Ya al verse superado, estos delincuentes pues en la persecución arrojan las armas de fuego pues y de manera inmediata son neutralizados y atrapados en el procedimiento. La acción se da luego de que estos individuos estaban asaltando a mano armada a un ciudadano. Al verse descubiertos por los agentes, proceden a dispararles y huir del sitio, iniciándose el cruce de balas. 2 de estos reciben heridas, el uno a la altura pues, de uno de los oídos y el otro a la altura de la cadera. Tras el interrogatorio a los 3 detenidos, las unidades policiales se dirigieron hasta el sector Calichana, donde en una vivienda se logró la captura de 5 sujetos de nacionalidad venezolana. Uno de ellos ya habría sido detenido días atrás. Presenta una disposición de parte de Fiscalía que se presente cada jueves de cada semana, porque estos sinvergüenzas vuelven a delinquir, vuelven a ser recurrentes, utilizan el sistema de justicia como una puerta giratoria para poder salir y vuelta pues volver a delinquir a sus víctimas. En el lugar se halló drogas, dinero en efectivo y radios de comunicación. La policía mencionó que los detenidos serían integrantes de un grupo delictivo que se dedica a la extorsión, secuestro, sicariato y microtráfico. Por ello, hacen un llamado a los que imparten justicia que les dicten prisión preventiva y no medidas sustitutivas, porque de nuevo volverán a las calles a delinquir. Informó Richard Ceballos. Y la Policía Nacional rescató a una persona secuestrada en Esmeraldas. Además, decomisó droga, municiones y armamento de grueso calibre que estaba en poder de miembros de grupos delictivos. Estos resultados son parte del balance del bloque de seguridad. Son varias las novedades reportadas por la Policía Nacional durante el feriado. En este caso, por ejemplo, un ciudadano fue rescatado por los uniformados víctima de secuestro en el Coral. Realizaba una carrera, pero ese viaje se convirtió en su peor pesadilla. Se lo llevaron con rumbo desconocido y le quitaron el taxi que tantos años le costó adquirir. El afectado fue localizado en el sector de Bendición de Dios, en el cantón Esmeraldas. Aún no hay detenidos. Quienes se llevaron su automotor tipo taxi, en donde las unidades investigativas siguen realizando su trabajo para poder encontrar los responsables, obviamente, de este hecho delictivo. Otra operación. Los uniformados detuvieron a 5 sujetos, 4 presuntos integrantes de los tiguerones y otro de los gángsters, en cuyo poder armamento de grueso calibre que pretendía ser utilizado en actividades al margen de la ley o para atentar contra comerciantes. En cuyo poder se encontró un arma de fuego tipo fusil, un arma de fuego tipo pistola, un arma de fuego tipo escopeta, 2 explosivos cebados en una mecha y varias municiones. Asimismo, los gendarmes detuvieron a 2 presuntos antisociales con evidencias de actividades ilegales. Presuntos implicados en el delito de robo a personas. En su poder se encontró un arma de fuego, una motocicleta, un cartucho. En Esmeralda, solo en el feriado, se realizaron 342 operativos que dejaron 19 aprehendidos por diferentes delitos. Entre el balance consta el decomiso de 655 gramos de sustancia catalogada sujeta a fiscalización, que fue retirada del mercado de consumo interno. Informó Marilyn Jaramillo.
Esta mañana se registró un siniestro de tránsito en la autopista General Rumiñahui, sector Puente 3, en sentido Quito-Valle, según informó el ECU 911. Un tráiler colisionó contra un poste de alumbrado público ubicado en la mitad de la vía. Equipos de la Policía Nacional y Empresa Eléctrica de Quito acudieron al lugar, esto debido al incidente. Allí la circulación vehicular está parcialmente habilitada en sentido hacia el valle. No se reportaron personas heridas.